Entonces, muy buenas tardes. La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACCID, les da la bienvenida a nuestro conversatorio post-COVID-19, una nueva agenda para la cooperación internacional. Les pido a todos, a los expositores, obviamente, que por favor desactiven su cámara y su micrófono, y les informo que el conversatorio va a ser grabado para poder compartirlo con personas que no puedan participar en este minuto. Hoy escucharemos a nuestro director, embajador Juan Pablo Lira, entregarnos un mensaje inicial para abrir el debate, y luego al director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Mario Pezzini, quien presentará su mirada experta sobre el futuro de la cooperación internacional tras esta pandemia del COVID-19 que nos ha hecho replantearnos tantas cosas. Luego tendremos un panel conformado por la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, APC, doctora Ángela Ospina, bienvenida, la directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, embajadora Rica Hernández, y el director general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, el maestro Gustavo Cabrera, quienes entregarán la visión de cada uno de los países que representan. Les aviso a las y los expositores que les avisaré cuando les quede un minuto para que respetemos el programa. Al público le informo que pueden hacer preguntas por el chat de la plataforma y vamos a seleccionar algunas al final. ¿Estamos listos? Dejo con ustedes al director ejecutivo de nuestra agencia, embajador Juan Pablo Lira. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy buenos días y muy buenas tardes al estimado y querido Mario Pezzini, que está desde Europa participando en este conversatorio, que no por casualidad los hemos denominado en la Agencia Chilena de Cooperación conversaciones con sentido. Parece una redundancia, puesto que se supone que toda conversación pues tiene algún sentido, pero lo hemos querido hacer de esa manera y así ha sido reconocido, obteniendo además una nominación en el Servicio Civil de Chile, en mi país, como una manera de permitir que los profesionales y los administrativos de una entidad como la Agencia de Cooperación de Chile puedan conversar, y también lo hemos abierto hacia el exterior. Esta es la segunda conversación que tenemos con sentido. La primera tuvo que ver con temas sociales, participaron universidades, sociedad civil, participó también alguna otra entidad del servicio público chileno. ¿Por qué esta conversación? Porque obviamente estamos en América Latina todavía atravesando por esta tormenta de la pandemia. En Europa se supone que ya estaríamos descollando en una primavera-verano donde aparentemente se estaría superando esta situación. Mario después nos podrá decir cómo se está viviendo desde París. Y estamos muy preocupados porque a la pandemia sanitaria, a la pandemia de salud, claramente está viniendo una pandemia de tipo social complejísima, donde las tasas de desempleo, donde las tasas de pérdida de fuentes de trabajo, donde la mortalidad y morbilidad está creciendo, hace que nos llamemos la atención entre nosotros mismos. ¿Por qué hemos invitado a México? ¿Por qué a Costa Rica? ¿Y por qué a Colombia? Porque estos tres países, más Chile, somos los que hoy día estamos haciendo parte de la OCDE. Y por consiguiente tenemos cierta caracterización que nos uniformiza de alguna manera para poder tener una conversación, llamémosla en igualdad de condiciones, desde la misma perspectiva, teniendo naturalmente los énfasis que cada cual legítimamente pueda tener y tiene, de hecho. Como nos dijera nuestro moderador, Luis Larraín, de lo que se trata es de promover un debate en el espacio latinoamericano sobre el rol de los países de renta media y renta alta en la cooperación internacional, más allá del ingreso per cápita, que es la forma como hasta ahora se mide. También analizar la necesidad de un nuevo paradigma para la cooperación internacional, considerando de manera especial el escenario que vamos a vivir ahora que estaríamos transitando hacia el final de la pandemia, ojalá se ocurra, y lo que vendrá después. La situación que vive nuestro continente, América Latina en genérico, Centro y Sudamérica, es probablemente, si no la más compleja, probablemente de las más complejas en casi un siglo.
La pandemia del coronavirus está teniendo un profundo impacto en la región. En primer lugar, por el tema de costos humanos. Hoy día podemos hablar ya que tenemos sobre 200.000 seres humanos latinoamericanos que han fallecido. La crisis es sanitaria, pero también, como les decía, económica y social. Las consecuencias se traducen en un aumento de la pobreza de decenas de millones de personas, un aumento, por consiguiente, en la inseguridad alimentaria y la pérdida de millones de empleos. En concreto, y muy duro decirlo, si estamos hablando de que estamos viviendo un retroceso de una década, si acaso no más de una década. Entonces, para los especialistas en la materia, esto es retroceder en el trabajo que teníamos en los ODS, regresar a los ODM y darnos cuenta de la fragilidad que tiene toda esta estructura con la cual los países del mundo nos entendemos y nos relacionamos. Además, es importante decir que la endémica desigualdad en nuestra región se profundizará aún más. La relación entre la desigualdad que no logramos reducir y los desafíos de generación de empleo decente y la consolidación del sistema de seguridad social en economías que están transitando lentamente a la digitalización, con capacidades limitadas en la incorporación de tecnologías sostenibles, con problemas en la innovación y la competitividad, y además con una grave complejidad en el tema educacional, implica que tendremos desafíos comunes en todos nuestros países, y a medida que sean globales, la cooperación para el desarrollo aparece como un camino de alternativas políticas, de desarrollo institucional y de capacidades que ninguno de nuestros países puede lograr aislado. Y me detengo un instante. Nadie sale solo de esto. Tenemos que apalancarnos, tenemos que mancomunarnos, tenemos que relacionarnos, tenemos que ponernos de acuerdo y así dar un salto que nos permita caminar y salir de la mejor manera posible de esta situación. Y además soy de los que cree que cuando la gente dice, cuando volvamos a la normalidad, yo creo que no vamos a volver a la normalidad que conocimos antes del 15 de marzo, lo que estamos en América Latina después del 15 de marzo. Al menos a nivel de discursos y de declaraciones, pareciera existir un consenso sobre la necesidad de aumentar y fortalecer la cooperación internacional a nivel global. Si bien es cierto que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, consolidados como el nuevo paradigma de lo que debiera ser la cooperación al desarrollo, a nivel internacional seguimos atrasados con los compromisos vinculados al ODS 17, que hace a la sostenibilidad de los otros objetivos y está directamente vinculado con nuestro quehacer cotidiano. Entonces, pregunta, ¿más y mejor cooperación internacional de todos y para todos? Lamentablemente, en la práctica, el nivel de renta continúa siendo el principal criterio de elegibilidad para ser país de ayuda, para ser país receptor de ayuda oficial al desarrollo. Esto basado en un cálculo del Banco Mundial que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE utiliza para definir los países susceptibles de recibir ayuda. Entonces, a partir del umbral de los $12.375 per cápita, pasan a considerarse países desarrollados y dejan de ser receptores de ayuda aquellos países que han llegado a esta cifra. Este ha sido el caso de Uruguay, el caso de mi país, Chile, que han sido graduados por el CAD a finales del año 2017. Por tanto, hemos quedado excluidos de recibir cooperación internacional en base a este criterio que les he señalado. Es evidente que Chile no es y tampoco se considera un país desarrollado. Enfrenta múltiples brechas de carácter multidimensional, las que ciertamente profundizan y naturalmente agravan como consecuencia de la pandemia esta situación. Ello no es óbice, no es obstáculo para resaltar que desde nuestra situación, desde que retornáramos a la democracia hace 30 años, hemos mejorado muchísimo en el combate a la pobreza y a la extrema pobreza, pero indudablemente falta mucho por caminar. Es por ello que durante los últimos años, la Agencia Chilena de Cooperación, en conjunto con otros países de la región, algunos socios de como la Unión Europea, la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE,
hemos impulsado el concepto de desarrollo en transición, el cual reivindica el desarrollo como un continuo, y afirmamos que no es un proceso lineal, y defiende además una mirada multidimensional del bienestar frente a las visiones simplificadoras centradas solamente en el ingreso per cápita. Esta visión considera que el ingreso per cápita no refleja la complejidad del paradigma de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Por eso resulta particularmente gratificante contar hoy con la participación de Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, quien ha sido uno de los más decididos impulsores del término acuñado que tiene su conceptualización y su contenido de desarrollo en transición. En este contexto de pandemia global, en el cual el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacional serán claves, es fundamental que todos los países en desarrollo sean incluidos en los planes de respuesta y de recuperación de a la crisis. Por ello que no dudamos en decir que el criterio utilizado para asignar los fondos que se traducen en una reducción en la recepción de cooperación, así como en la disminución o cancelación de recursos financieros y técnicos, es antiguo y además desactualizado, otorgando prioridad a un concepto economicista del desarrollo que olvida lo multidimensional, como el que se establece en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada en el 2015. Y en la situación que enfrentamos de crisis global agudizada por los efectos devastadores del COVID-19 y sus consecuencias para el futuro próximo, consideramos que América Latina debe consensuar algunos criterios mínimos que le permitan incidir a nivel del sistema internacional de cooperación. La legítima defensa de los intereses nacionales e individuales debe complementarse con una posición y además con una acción regional ante la amenaza de permanecer en la irrelevancia. Entre otros, y para citar solo un tema, nuestra región podría hacer un llamado a que el sistema de las Naciones Unidas, en consulta con las instituciones financieras internacionales, desarrolle mediciones transparentes del desarrollo sostenible que vayan más allá del Producto Interno Bruto per cápita y utilice mecanismos multifactoriales para ello. Actualmente, el contexto de nuestra región es complejo. Mientras estamos aquí, hoy día, conversando, en algunos países de nuestra región se están viviendo momentos de inestabilidad y de crisis institucional, que se suman a situaciones de empobrecimiento, de desabastecimiento y de migración que además venían con antelación. Desde nuestra región, el nexo entre el desarrollo y lo humanitario es cada vez más evidente. La relación entre la desigualdad, que no logramos reducir, y los desafíos de generación de trabajo decente y consolidación de sistemas de seguridad social en economías que transitan lentamente hacia la digitalización, con capacidades limitadas en la incorporación de tecnologías sostenibles, con la innovación y la competitividad y la revolución educativa que esto implica, son desafíos comunes de todos nuestros países. Y a medida que son globales, la cooperación para el desarrollo aparece como un camino de alternativas políticas. Y termino diciéndoles lo siguiente, o más bien haciendo un llamado a que emprendamos una acción, a la necesidad de fortalecer la voz de nuestra región para lograr hacernos escuchar en el sistema de la cooperación internacional. Necesitamos nuevas respuestas. Necesitamos que las respuestas sean innovadoras y acordes al escenario actual, que sean adaptables al cambio y útiles para enfrentar la incertidumbre que marca este momento. Las rígidas normas que un día creímos inamovibles, hoy nos muestran su fragilidad. Nosotros, los países de América Latina, y en especial quienes hacemos cooperación, tenemos la responsabilidad de establecer nuevos criterios que nos impulsen al desarrollo y no perpetúen el estancamiento al que nos puede llevar esta crisis. Quiero finalmente agradecer al equipo que al interior de la ACCID me acompaña y que me ayudara a desarrollar estas ideas que uno tiene en noches de cavilación y en amaneceres turbulentos, pero ahora con lluvia, a lo menos en este Chile, que estaba atravesando por una sequía de los últimos 10 años. De manera que muchas gracias y devuelvo la palabra, estimado Luis. Muchas gracias, director. Antes de darle la palabra al señor Mario Pezzini, quiero pedir, por favor, que desactiven sus cámaras a la embajadora Robleto, señor O'Farrill,
señor Varela, señor Serani, señor González, señora Calderón y, y la señora Neri Griselda García, por favor, que desactive su cámara. Bueno, ahora sí le damos la palabra al director del Centro de Desarrollo de la OCDE, Mario Pezzini. Tiene 15 minutos, Mario, por favor. Tiene que activar el micrófono, perdón. Mario, ¿nos escucha? Sí, Ahí. ¿me está escuchando? ¿Me escuchan? Parece que tengo algún problema con la conexión, entonces si desaparezco o no me se escucha, que me señalen con la mano, por favor. Perfecto. O con señales de humo. ¿Okay? Perfecto, Mario, sí. Entonces, que me permitan de empezar agradeciendo a Chile por esta iniciativa que me parece absolutamente útil y al buen momento. Recordar los esfuerzos que Chile y Uruguay han realizado en el marco de este tema que habíamos llamado desarrollo en transición, esto desde el 2016. Vimos que el desarrollo en transición no era graduación, sino un cambio más general de la estructura de la cooperación. Entonces me alegra mucho de tener esta charla con todos los amigos. Me gusta mencionar, por supuesto, Chile, Uruguay, pero también Costa Rica y Colombia, que soy miembro muy cercano del Centro de Desarrollo. Entonces me alegro de estar con vosotros. Me gustaría tratar 3 temas, pero debo confesar que el embajador Lira ya trató en larga parte muchos de los aspectos fundamentales de este debate. Entonces me puso la pregunta, ¿cómo poder contribuir, añadir y ser adicional a la cosa tan importante, sobre la cual yo coincido totalmente, que Juan Pablo ya nos contó? He pensado en una manera por hacerlo, quizá de contar un poquito de historia, por qué la OECD se ocupa teóricamente de desarrollo, cómo lo ha hecho y qué problema se han puesto. El embajador Lira recordaba la cuestión del DAC, la cuestión de las mediciones del desarrollo. Después tratar un momento del COVID y al final ver si hay posibilidad en el sistema internacional de cooperación de modificación útil a todo. Claro, puedo hablar del COVID, si quieren, puedo hablar de fuera del hospital, pero también del interior del hospital. Un investigador debe hacer inversión sul campo, entonces decidió de tomarlo yo también, entonces de pasar en el túnel. Entonces me puedo contar, la situación aquí en la calle mejor, por el momento, pero es evidente que el virus va siguiendo a trabajar, hace su trabajo. Su trabajo es un trabajo que va a tardar mucho tiempo. Vamos a hablar en un segundo de esta cuestión. Entonces, que me permita empezar con la historia. ¿Por qué en la OECD nos ocupamos de desarrollo? El desarrollo está incluido en el nombre OECD. Bueno, en un organismo que por muchos años fue considerado el club de los países ricos, ¿qué tiene a ver el desarrollo? Bien, en verdad esto fue un tema muy significativo, sí, a partir del origen de la organización, pero su suerte varió mucho en el tiempo. Varió su suerte, variaron los objetivos, varió también las instituciones interior por tratarlo. Nació por la misma razón de la organización. La organización fue influenciada, al origen tiene los fondos Marshall, entonces un esfuerzo muy significativo multilateral por ayudar a países muy seriamente afectados por la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente los países menos desarrollados en este momento. Pero los fondos Marshall mostraron que se podía discutir de temas de política pública junto. Efectivamente fueron manejados por un organismo que se llamaba OS, era un organismo de países europeos, 18, que se juntaban en París en un lugar que se llamaba el Château de la Muette, que todavía es el edificio de la OECD,
distinguido en diferente comitado sectorial o horizontal por escambiarse experiencias sobre cómo los fondos se estaban implementando. Me parece útil de subrayarlo porque se construyó una manera de operar del multilateralismo que era basada sobre la idea que había mesa de pares. Cada uno alrededor de la mesa era un par, tenía la misma voz y la decisión debía ser uniforme y unilateral y consensual. Y en segundo lugar, que esta mesa servían por construir confianza entre los diferentes actores, entonces eventualmente también decisiones. Con lo cual se afirmaron en el primer momento dos lógicas. Una lógica normativa, la regla de cómo actuar, y una lógica interpretativa, qué está pasando en estos países y cómo podemos aprender uno del otro de la experiencia. Este año, en particular el Fondo Marshall, influenció también una segunda cosa, que era el nacimiento de la economía del desarrollo. Una serie de economistas que se tomaban cuenta que en los países en desarrollo había condición sui generis, que no se podía aplicar los mismos criterios de la economía neoclásica tradicional. ¿Por qué? Porque había fenómeno específico, la sotoocupación, no sé, no, sotoocupación no fue en español, decimos el paro permanente que se creaba en algunos países, hoy diríamos, podemos utilizar también la expresión informalidad, el problema de la zona rural, en la cual se estaba creando una oferta de trabajo a costo cero, había definido un premio Nobel Lewis en este año. Esta economía del desarrollo insistía sobre la característica singular de los países en desarrollo, pero al mismo tiempo pensaba que una relación entre países en desarrollo y países desarrollados podía ser útil a ambos. Los fondos Marshall estaban aquí como testigos del hecho que una inversión de dinero en los países afectados por un problema, la guerra o el desarrollo, podía ser útil a ambos. En segundo lugar, se pensaba que el comercio internacional podía igualmente hacer el trabajo. Claro que había algún economista como Prebisch que tenía una posición diferente. Estaban viendo a países como Argentina y otros que bien que se habían abierto al comercio internacional, permanecían con dificultades, tal vez regresaban también en su camino al desarrollo. Pero este tipo de consideración en este momento histórico fue considerado secundario. Entonces, si esto eran los temas, ¿por qué no tratar a la OECD de desarrollo? Y aquí se formó un comité que se llamaba el Grupo de Asistencia al Desarrollo, después devenió el DAC, Development Assistance Committee, que tenía exactamente este cargo de intervenir. Pero el problema era quién debía ser parte de este comité. Ha habido grandes discusiones. Algunos países, el más importante en esta época, sobre todo, pensaba que muy pocos países debían estar en el DAC. La cosa cambiaron un poquito, pero que me permiten de darle alguna información sobre la evolución histórica de la membresía. Porque aquí el tema de la membresía no es secundario. ¿En qué medida se legitima una voz por los países en desarrollo, los países que no están en la OECD en este momento histórico? Un momento histórico muy importante, porque era el momento de la decolonización. Por darme una idea, las Naciones Unidas, que al momento de su creación tenían 51 miembros, el mismo año de creación de la OECD, 61, tenían ya 100 miembros, y hoy tienen 200 miembros. En el 64, las Naciones Unidas crearon l'UNCTAD, exactamente por trabajar con países en desarrollo. Y crearon en el 66 el PNUD, nuevamente una estructura por trabajar con los países en desarrollo. Entonces, sin el mundo, había un movimiento muy importante de, ¿cómo decir?, involucramiento de los países en desarrollo. ¿Qué ha hecho la OECD? Después de su momento de creación, la OECD, en verdad, no se abrió. En el 64 entra Japón, y después prácticamente se debe esperar el 94, es decir, 30 años, por ver entrar México. Y 2 años después
África del Sur. Aquí tengo el gráfico, pero quizá me lo voy a enviar un día. Espectacular. La OSD aumenta en el número de miembros muy, muy poco. ¿Y qué pasa en este año al DAC? Bien, la misma cosa, incluido menos miembros que la OSD. Pasamos frente a la decolonización, a la demanda de países nuevos que no existían antes, de tener una voz, y la respuesta es no. La respuesta es restamos entre nosotros, países like-minded. ¿Por qué? ¿Cómo se explica este tipo de reacción? Que, insisto, no es la sola posible. Las Naciones Unidas estaban trabajando en una lógica muy diferente. Y bien, se explica con una visión del desarrollo. La idea es que el desarrollo es un proceso muy bien conocido. Es una evolución continua de países que van copiando la misma cosa que los first comer, los países ya desarrollados, han hecho. La economía es una sola, como la física, no hay diferentes reglas. Y todos se deben ajustar a esta regla de comportamiento. Entonces, ¿por qué darle una voz a los países en desarrollo? Al final ya tenemos los campeones que han hecho el percurso, entonces no necesita. Si no hay características singular, si no hay una economía con caracteres sui generis, bueno, hablamos a los pocos que ya han trovado la manera por solucionar los problemas y el juego está hecho. En esta visión, el desarrollo, la cooperación, en verdad pierden sentido y efectivamente deberían más y más sinónimo de crecimiento económico en lugar de desarrollo y asistencia en lugar de cooperación. La visión es muy sencilla. En los países en desarrollo se trata de luchar contra la pobreza extrema, se trata de gente que está en una trampa, le transferimos dinero de manera que salgan de la trampa del nivel de pobreza extrema. Una vez fuera de la pobreza extrema, los mecanismos de mercado van a garantizar que permanecen fuera de la trampa y que el país se orienta en este sendero de progreso, sin solución. Esta visión, entonces, pide que el organismo internacional organice la transferencia de dinero, no un diálogo, porque al final el que necesita es transferencia de dinero y renta de rendiconto, accounting, ¿no? Por averiguar si fue gastado bien. En segundo lugar, necesita que el organismo internacional trabaje porque el país adopte la regla que permiten al mercado de funcionar. Lo sabemos, ¿no? Levantar los obstáculos a la operación de las empresas. Se trata de, por supuesto, promover la reducción de la regulación, la privatización, la liberalización, la orientación por la exportación y también la corrupción, porque la corrupción no permite que los mercados funcionen como se debe. En esta visión, entonces, la necesidad de un diálogo no existe mucho. Claro, el Centro de Desarrollo en este marco es un organismo diferente, fue creado por John Fitzgerald Kennedy, el objetivo era de dialogar con los países en desarrollo, pero en todo este año, en verdad, permanece a ser un think tank. Y cuando miramos la membresía, es un poco más que el DAC, más o menos como la OSD, no hay países en desarrollo, entonces es un centro de estudio fundamentalmente. La cosa cambia radicalmente, y voy terminando el cuadro de la historia, a partir de una grande transformación. La grande transformación se afirma en los años 90 y poi después de los años 2000, en este milenio. ¿De qué está hecha? Está hecha de la aparición de los países emergentes. La aparición es mayor. A la OECD no se nota, al DAC no se nota, afortunadamente el centro la nota, y que mira que en los años entre 2000 y 2010, 83 países tienen una tasa de crecimiento más del doble de la tasa promedio de la OECD. Que China en 2009 deviene el país principal partner de Asia del Sureste y de África. En Latinoamérica de muchos países, Chile, Brasil y otros. Vosotros conocen la historia mejor que mí.
que no es solamente China, más que también India, que África del Sur, que Brasil se está moviendo en esta dirección. El mundo está cambiando. Baja la pobreza extrema, principalmente por contribución de China, ma no solamente, pero principalmente estará. Asset financieros se desplazan en dirección de los países del sur una cantidad muy significativa de trabajadores entra en el mercado de trabajo global. Ahora, es evidente que uno no puede negar que este fenómeno se está produciendo. Cuando nosotros al centro, en el 2010, habíamos producido un informe que mostraba este hecho, mi colega directores, yo le enviaba. Queda un minuto, señor Sí. Pizzini. ¿Qué me dijeron? Me dijeron, esto que tú estás contando no es verdad. Afortunadamente ahora la situación cambió. Pero ¿cómo cambió? El Centro de Desarrollo pasó de 25 miembros a 56. Y la idea fue exactamente, dámosle voz a los países en desarrollo, que sean miembros a mismo título. La OECD aumentó en parte su membresía como resultado del secretario general Gurría que tenemos, que efectivamente portó a algunos de los países que están alrededor de la mesa con nosotros. Pero el DAC no cambió. Permaneció con la misma membresía. ¿Y por qué? ¿Con qué visión del mundo? Ma fondamentalmente con la visión de la cooperación tradicional, es decir, con la visión de la asistencia. Ahora vengo a mi segundo punto. Si esta es la evolución histórica, ¿qué debemos hacer hoy? Esperar que el DAC pueda cambiar y crear un comité en la OECD que permita de involucrar a todos los países. Ma es muy difícil. El DAC en parte ha cambiado, ma haciendo que aceptando que algunos países sean asociados o participantes, ma ¿qué son los países? Los países del Golfo Árabe. Es decir, países que son donadores, no soy también recipiente, no soy países en desarrollo, en el sentido que entendimos nosotros. Intentó también de crear una cosa que se llama Global Partnership for Effective Development Cooperation, pero que fue un tentativo de involucrar Brasil, China e India en el 2010, porque junto como nuevos donadores se sienten a la mesa. Los países en un primer momento dijeron que sí, pero después, ¿qué pasó? Pasó que a la segunda reunión en México en 2014 no vinieron. ¿Por qué? Es evidente que estos países tienen un capital político cuando se identifican como países en desarrollo. Si tú le pides de sentarse a la mesa como donadores, por supuesto pierden toda su capacidad de influencia. Entonces, este ejercicio también no funcionó. Entonces nos encontramos con un comité que en verdad anuncia de abrir el diálogo, pero que se confirma como un comité de donadores tradicionales con alguna mínima apertura, pero no es aquí que podemos discutir de desarrollo en conjunto. Aquí tenemos la mirada de una parte de la historia, no de todo. Entonces, mi punto sobre el nuevo contexto es el siguiente. En el mundo, en esta historia, han cambiado los actores. Hay países como los países alrededor de la mesa aquí, hay países como China, hay países como India, hay países africanos, ha habido mucha dinámica, pero estos países están fuera de alguna mesa. En segundo lugar, han cambiado los objetivos. Hoy no se trata de luchar contra la pobreza extrema con mecanismos de asistencia financiero. Se trata de discutir de trampa al desarrollo que Chile puede tener, también que África del Sur o Tailandia. ¿Y cómo enfrentar estos retos? No es tanto solo cuestión financiera, es en verdad cuestión de política pública, cómo se hace. La misma lógica que portó a la OECD, los países OECD, a discutir entre ellos. Y han cambiado la modalidad de la cooperación. Nuevamente, no se trata de una relación bilateral entre un donador y un recipiente. Se trata, en verdad, de sentarse entre pares y escambiar saber, experiencia, cooperar. ¿Dónde se puede hacer esto? No parece que la historia nos diga que
es posible transformar los comités que ya existen. Entonces se trata de hacerlo en un otro lugar. Esta misma pregunta la direccionó la presidenta de Irlanda, Mary Robinson, que encabezó un comité de alto nivel sul DAC. ¿Y qué concluyó Mary Robinson? Que el DAC no va a abrirse, quizá puede cooperar con el Centro de Desarrollo, donde muchos países están sentados, e invitaba que el DAC lo hacía. Han pasado 4 años, no se ha producido nada. Esta recomendación no fueron implementadas. Entonces yo entiendo la pregunta de Juan Pablo Lira, que dice, entonces, ¿cómo nos organizamos como latinoamericanos? ¿Debemos ir en frente de las Naciones Unidas? ¿Debemos construir otra cosa? Quizá debemos organizar una OSD de Latinoamérica, no sé. Pero la pregunta es muy legítima en esta lógica. Ahora, concluyo diciendo, si esta es la situación en general, que existía también antes del COVID, el COVID no hace que acentuar los problemas. ¿Por qué? Bien, porque lo sabemos, el desarrollo en parte mancado de Latinoamérica ha creado mucha tensión social que vemos en la calle. Clase media frustrada que piden una voz, pero la voz no llega. También porque los gobiernos no tienen recursos financieros y capacitaciones por responderle. Entonces se trata en alguna medida de reconstruir un contrato social. Pero si pedimos reconstruir un contrato social, el tema no es una forma de asistencia financiera limitada. El conjunto de la cooperación oficial al desarrollo son 150 billones, 1.000 millones. Se van a reducir, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de los países donadores está bajando. Entonces el volumen total de la ayuda al desarrollo va a bajar. Hablamos como necesidad por hacer frente al gasto excepcional, pero continuo del COVID, de trillones, no de 1.000 millones. Entonces estamos hablando de una parte muy limitada del problema, que en todos casos probablemente no va a tocar a los países de renta media. Entonces, ¿cómo enfrentamos este tema? No se trata de discusión limitada a solamente este campo, se trata de construir un diálogo muy importante y, por ejemplo, enfrentar inmediatamente el tema de la deuda. El tema de la deuda es mayor y no se puede enfrentar con la herramienta que ya tenemos, porque la deuda de hoy hay actores que en el pasado no existían. China no existía. El peso del sector privado como prestador es muy importante. Se trata de arreglarlo. Ahora, la pregunta que yo pongo ¿es pensable que la agencia de cooperación y otros actores en Latinoamérica se puedan juntar para enfrentar este reto? Porque fuera de Latinoamérica, ¿quién va a enfrentar este reto? Yo veo una justa, importante énfasis su África, me parece razonable. Veo que los países asiáticos se están organizando, tiene el ASEAN y se mueven mucho alrededor de esto. Pero Latinoamérica, ¿en qué medida está en la discusión? Por toda esta razón, me parece muy importante estar aquí, que disculpe, ocupé demasiado mi tiempo, pero soy a su disposición por ir siguiendo en la discusión con vosotros, que me parece fundamental. Muchas gracias, Mario, por estas palabras y toda esta trayectoria del desarrollo que nos has contado. Les recuerdo al público que pueden hacer preguntas por el chat. Ahora es el turno de los representantes de cooperación colombiana, costarricense y mexicana. Les pido en esta primera ronda responder en 8 minutos cada uno a la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser los criterios y mecanismos sobre los cuales se construya una nueva agenda de cooperación internacional para el desarrollo que permita enfrentar las consecuencias de la pandemia? Partimos con la doctora Ángela Ospina, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia. Recuerde activar la cámara y el micrófono, doctora. Muy buenos días desde Colombia, muy buenas tardes para Mario y los que estén en otro hemisferio o ya el día se les esté acabando. Quiero tomarme unos segundos primero para agradecer a la Agencia de Cooperación Chilena por esta iniciativa. Si bien mi muy querido embajador Juan Pablo Lira dice que es la segunda reunión de una conversación con sentido,
pues nos sentimos muy halagados de esta invitación. Y una cosa, embajador querido, no todas las conversaciones tienen sentido, por eso es tan importante este título que ustedes han puesto. Saludar de manera muy afectuosa a mis compañeros de trabajo como agentes de la cooperación, a Rita Hernández de Costa Rica y a Gustavo Cabrera de México, al maestro Mario Pesini, que siempre sus palabras nos motivan en los debates que estamos desarrollando nosotros también al interior de Colombia. Para contestar esta pregunta que nos hace, quiero iniciar primero con una reflexión que todos nos hemos hecho seguramente. El COVID apareció de la noche a la mañana, apareció sin ningún manual y de esta forma nos ha obligado a todos los países y a todos los gestores de la cooperación a adaptarnos a este fenómeno que apareció para quedarnos. Y hemos redescubierto entonces la fuerza profunda que se tiene de la interdependencia. Y quiero esto, Mario, recalcarlo, porque es algo que se va a tener que tener muy en cuenta en esta nueva visión estratégica de lo que es la cooperación. Las relaciones de interdependencia que nos conectan a todos y que nos llevan a entender, no solo en el marco de las familias, de la comunidad, sobre todo en el marco del relacionamiento con nuestros países vecinos, para podernos involucrar y además involucrar a otros actores que nos darán beneficios, nos complementarán en acciones, pero sobre todo que cooperan de manera diferente. En nuestros países, hablando de la región latinoamericana, se hace más visible la interdependencia, teniendo en cuenta sobre todo ese rol atípico pero interesante que a muchos nos toca vivir, y es el rol de países duales, donde continuamos siendo receptores de ayuda oficial al desarrollo, pero simultáneamente somos proveedores de cooperación. En estos últimos tiempos, dada la vulnerabilidad que nos ha afectado para enfrentar a la pandemia, hemos sacado a flote fortalezas como país, como región, como instituciones y como seres humanos para aprender sobre la marcha, para realizar desarrollos innovadores a partir de la improvisación, con el objetivo de hacerle frente a los desafíos en tiempo real. Así que en este momento no hubo término de planeación, no hubo tiempo para hacer ajustes, nos ha tocado trabajar sobre la marcha con lo que teníamos. Y esto desarrolló o demostró esa capacidad adaptativa y, ¿por qué no decir una palabra tan de moda hoy, resiliente, que tenemos a esta nueva realidad que cobra valor, y facilitar entonces el intercambio técnico entre los países, permitiendo así que el aprendizaje mutuo para el enfrentamiento de esta crisis sea una realidad. En tanto que no exista una posibilidad de disminución real del efecto de la pandemia, una vacuna, la interacción física va a ser reducida, pero esta reducción no va a ser mella al espíritu solidario que creo que está floreciendo. En APC Colombia venimos desarrollando un trabajo orientado por unos conceptos guía, que es lo que quiero compartir con ustedes, que en esta coyuntura han ganado importancia y que son la esencia de la cooperación. Primero, la adaptabilidad. Todos los mecanismos, las herramientas y estrategias que habíamos desarrollado tienen la posibilidad de fortalecerme mediante la adaptabilidad técnica y metodológica. Segundo, tenemos la oportunidad de profesionalizar en especial esa cooperación sur-sur, porque hoy el mayor desafío y el mayor logro que tenemos es la transferencia de conocimiento. Si estamos hablando de oportunidades, esta es una oportunidad para ampliar nuestra visión
regional, en lo que significa aplanar también esa curva de la relación donante-receptor y girar de una vez en la ruta de socios cooperantes en términos de la transferencia de conocimiento, no solo de recursos económicos, sino de conocimiento y de técnicas. Darle una mayor orientación estratégica a la cooperación sur-sur. Se debe entonces procurar que la cooperación que llega a los países no se presente más en esa forma dispersa que a veces la demanda por intereses particulares puede desarrollar. Por el contrario, se deben de hacer unos ejercicios de alineación a las prioridades establecidas, no solo en los países, sino también en la región. Nosotros, APC Colombia, diseñamos y actualmente contamos con una estrategia nacional de cooperación, una estrategia que fuera de eso está reforzada por una directiva presidencial donde tenemos 5 líneas priorizadas para la cooperación internacional. Más esas 5 líneas que están priorizadas también están relacionadas con unos ejes específicos. Y esos ejes son el de ampliar la visión de la cooperación, el de hacer una gestión más eficaz y coordinada, el posicionamiento geoestratégico que tenemos. La cooperación debe tener entonces un enfoque de desarrollo de capacidades. Para países como Colombia y como los que aún recibimos ayuda oficial al desarrollo, este rol dual es necesario que las iniciativas, tanto que recibimos como ofertamos, puedan dejar capacidad instalada. Ya es... por favor. Listo, ya voy terminando. Esa capacidad instalada es clave para que al identificar esas buenas prácticas que transferimos nosotros puedan generar un mayor impacto. Es una transferencia de conocimiento regional la apuesta que debemos hacer. Y por último, dinamizar la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, en especial en las capacidades en ciencia y tecnología. Esa modalidad de cooperación debe dar mayor importancia a esta línea conductora. Trabajar de manera contundente en la cooperación triangular en el sector de ciencia y tecnología es el desafío que tendremos hoy para enfrentar los efectos de la pandemia en nuestra región. Esos compromisos los adquirimos en Pau Mascabarenta, pero muchas veces los compromisos adquiridos los vamos dejando en el olvido. De esta forma, quiero aprovechar este espacio para invitarlos el 13 de julio a un side event que estamos organizando en el marco del High Level Political Forum del 2020, con el objetivo de discutir cómo se deben implementar proyectos con énfasis tecnológico en nuestros países y las mejores prácticas a través de la modalidad de cooperación sur-sur que nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora tiene sus 8 minutos la embajadora Hernández de Costa Rica. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a algunos. Active su cámara, embajadora, por favor. Activar la cámara ya. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes a algunos de ustedes. Primero agradecer esta invitación de la cual nos sentimos muy honrados. Y quisiera iniciar mi participación con una anécdota o unas frases que leí en un documento publicado recientemente por el INCAE al plantearse el tema de la peste y el empleo, expresando que es un reto dar soluciones cuando incluso es difícil definir el problema, porque abarca muchas aristas poder abordar la temática de una sola vez. Y sigue diciendo que es necesario acordar una narrativa, comunicarnos y comunicarnos mejor. Y creo que en este sentido coincidimos
con los aquí participantes. Necesitamos comunicarnos mejor, relacionarnos más. Más aún en el tema en que nos ocupa cuando ya está definido que la cooperación internacional es fundamental para paliar los efectos de toda índole que nos trae la pandemia. Eso, para los que trabajamos en este campo de la cooperación internacional, implica un gran reto y una gran responsabilidad. Trataré de puntualizar algunos elementos que aporten a esta conversación desde el punto de vista de Costa Rica. Son importantes sin dejar de mencionar algunos rasgos propios que hemos afrontado como país en las alternativas de solución a los problemas planteados por la pandemia. También, como lo indica el marco del conversatorio, el país organizador, concretamente la Agencia de Cooperación Chilena y su director, Juan Pablo Lira, a quien de nuevo agradecemos mucho esta oportunidad de compartir con ustedes. Tampoco nos consideramos un país desarrollado, reconocemos las brechas por resolver y coincidimos plenamente en que es necesario dar una dimensión multidimensional a la visión de tomar el Producto Interno Bruto para medir el desarrollo de un país. En todos los foros internacionales, Costa Rica defiende y apoya esta visión junto con Chile y los otros países que nos encontramos en circunstancias de estar graduados. Es a nosotros a los que se nos presenta una mayor dificultad de poder obtener fondos para la ayuda internacional. Es un reto para la comunidad internacional conocer el impacto real del COVID-19 en nuestras sociedades. Ello implica un profundo análisis de oportunidades, nuevas realidades y nuevos requerimientos, dentro de los cuales resulta como prioritario la salud, la educación y los servicios sociales. El equilibrio entre incentivar la economía sin perjudicar la salud no es fácil, más aún cuando los estados deben garantizar el bienestar mínimo de las personas. Costa Rica, en el contexto de la pandemia, ha desarrollado sus esfuerzos en diferentes direcciones, a lo interno y a nivel internacional. A lo interno, hemos hecho acopio de nuestro sistema de salud sólido, por lo tanto, hemos también internacionalmente gestionado iniciativas junto con la OMS y solicitudes de apoyo y flexibilización de las reglas del sistema financiero internacional. Nos damos cuenta, con lo aquí conversado, de que no estamos en un camino solos. Todos estamos pensando en las mismas soluciones a la problemática que se presenta. Dentro de este contexto, también reafirmamos nuestra gran preocupación por el cambio climático y sus efectos que han demostrado ser un factor que impacta a los grupos más vulnerables, lo que según expertos puede generar también tensiones de tipo social que van a meritar nuestra atención. En palabras de nuestro presidente, nos preocupa también esta amenaza de la pandemia, de igual manera que los efectos del cambio climático. También hemos priorizado la investigación científica con el ánimo de compartir nuestras mejores prácticas con quienes lo requieran. Este es un aspecto que andaré posteriormente, pero que también coincidimos con los participantes anteriores en el sentido de que este es un aspecto que cobra más importancia en este momento. Reinventarse por medio de las adaptaciones de la educación, también hemos considerado como prioritario la labor científica en el apoyo de sistemas de salud con el concurso también de las universidades. Nuestros planes de acción fueron de pronta implementación de medidas basadas en investigación y la ciencia. En lo internacional, acelerar los mecanismos de cooperación para obtener donaciones, que es lo que más necesitábamos en tiempos difíciles. En cuanto a nuestra contribución a la comunidad internacional, debo mencionar la iniciativa que ya la cité junto con la OMS, de crear un repositorio de derechos del COVID-19,
que consiste en una plataforma para compartir datos, conocimiento, propiedad intelectual y facilitar el acceso equitativo a los productos de salud. Otra iniciativa fue presentada ante los organismos financieros internacionales que procura flexibilizar los términos de los destinos de los financiamientos ya existentes y poder destinarlos a medidas de contingencia para el llamado regreso a la nueva normalidad. También destinar fondos no solamente para atender la pandemia, sino de apoyo social para personas que han perdido el empleo, así como programas para la reactivación económica. A Costa Rica, como a muchos de nuestros países, la pandemia le llegó, ya fue citado por la colega de Colombia, en una circunstancia de estrechez fiscal y muy escaso margen de maniobra, con medidas sanitarias no previstas. En estas circunstancias ha priorizado la salvaguardia de la vida y la dignidad en todas sus formas. Se han ofrecido además recursos a la población afectada que han de todas maneras resultado ineficientes ante las afectaciones por el desempleo, cuando principalmente el sector turismo es el más afectado en Costa Rica. Y pensamos que también internacionalmente es un factor que puede ser también compartido. Hemos descubierto, y repito lo anterior, que las buenas prácticas resultan un elemento muy importante para poder salir adelante. Eso es un factor a tomar en cuenta como favorable en el ingreso a la OCDE, en donde se brinda oportunidad para compartir abiertamente estas buenas prácticas y lecciones aprendidas. Es decisivo resolver los retos que se están ya percibiendo, pero que pueden irse perfilando con más claridad conforme avancen los efectos de la pandemia, ya que aún no hay certeza, como lo decía el embajador Lira, de cuándo va a terminar. La cooperación sur-sur y la cooperación triangular serán también los bastiones para afrontar los retos, como lo decía la colega de Colombia, pero principalmente cobra mayor importancia las alianzas público-privadas, lo cual está demostrado que funcionan y han funcionado muy bien en cuanto a la pandemia. Finalmente, porque ya fui avisada del minuto, ¿verdad? Finalmente tenía un poco más de información que compartir, pero finalmente es para nosotros de vital importancia darle un sitio especial a la cooperación de la comunidad internacional para los países receptores de migrantes y que acogen refugiados y personas desplazadas, al ver mermadas sus capacidades económicas y de servicios sociales causadas por la pandemia y los migrantes. Finalmente, concluimos que cooperación, solidaridad, comunicación y una nueva narrativa son las claves para el periodo post-COVID, y sobre todo una equitativa y justa redistribución de los recursos de las fuentes internacionales, que atienden las necesidades detectadas en la crisis y su recuperación para no perder los logros ya alcanzados. Creo haber cumplido con la previsión del tiempo. Así es. Muchas gracias, embajadora. Seguimos ahora con el maestro Gustavo Cabrera, director general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMECCID. Recuerdo la pregunta: ¿cuáles deben ser los criterios y mecanismos sobre los cuales se construya una nueva agenda de cooperación internacional para el desarrollo que permita enfrentar las consecuencias de la pandemia? Adelante, señor Cabrera, tiene sus 8 minutos. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Mañana, tarde, noche, cualquier lado del globo terráqueo donde estemos. Quisiera agradecer la invitación a México, a la AMECCID, y a nombre de la doctora Laura Carrillo, quien se encuentra convaleciente de una intervención quirúrgica, mandar un cordial saludo a todos los asistentes y participantes. Quiero iniciar saludando a nuestro distinguido embajador y amigo Juan Pablo Lira, director ejecutivo de la agencia chilena, a Mario Pesini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, a nuestra muy querida amiga Ángela Ospina, directora de la Agencia de la Presidencia de Cooperación de Colombia,
y a nuestra estimada embajadora Rita Hernández, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy estimados todos y todos los asistentes participantes a este conversatorio, yo quisiera iniciar básicamente haciendo una reflexión que creo que tarde o temprano todos lo hemos hecho durante la vida. Y aquí retomaría la frase del gran Quino en su personificación de Mafalda, cuando dice Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Aquí es un poco, para en el mundo que lo quiero ordenar. Y ese es un poco el escenario que la COVID nos ha presentado. Es la oportunidad para ordenar las cosas, se paró el mundo para poder acomodar unos escenarios, y yo te retomaría un poco el escenario de no olvidemos quiénes hemos sido, para explicarnos quiénes son, pero sobre todo para entender quiénes queremos ser. Y aquí iniciaría un poco con reflexión muy rápida, sin desviarme del objetivo de la pregunta, pero sí contextualizándolo en un escenario un poco más explicativo. A poco más de 40 años del nacimiento oficial de la cooperación Sur-Sur en el Plan de Acción de Buenos Aires, se han fortalecido las iniciativas de cooperación entre nuestros países, dando forma a una amplia gama de intercambios a través de programas y proyectos que han contribuido a la resolución de problemas específicos y fortalecido posturas comunes en momentos claves en nuestra región. Los principios de esa cooperación que nos han guiado, como el respeto de la soberanía nacional, autodeterminación, igualdad, horizontalidad, no dependencia y no interferencia en asuntos internos, nos han permitido a lo largo de estas décadas ensayar esquemas y modelos de cooperación que se conforman en plataformas claves, innovadoras y dinámicas. Desde una realidad de países en transición que nos reta a constituir alianzas efectivas para enfrentar nuestros propósitos y nuestros propios desafíos de desarrollo. En tal sentido, la actual pandemia del SARS-CoV-19, extendida a escala planetaria como una amenaza sin precedentes, nos invita a valorar la cooperación sur-sur y su capacidad de adaptabilidad para construir y cooperar en respuestas comunes que nos permitan, en la atención a nuestras poblaciones, aprovechar de mejor manera los recursos escasos y tener mayores alcances. En tal sentido, quiero compartirles sobre la Asociación Estratégica México-Chile, que ha sido para México un referente y sobre todo una actividad muy relevante, y cómo a través del instrumento conjunto de cooperación que se deriva de esta, se ha podido conformar una plataforma institucionalizada, transparente y también flexible y sobre todo adaptable a situaciones de emergencias como la que estamos viviendo y momentos clave en lo que ambos países hemos requerido la necesidad de revisar y replantear. Lo que nos ha permitido aportar con iniciativas concretas para hacerle frente a los diferentes escenarios que se han dado a lo largo de la vida. El Fondo Conjunto de Cooperación se crea bajo el amparo de ese acuerdo de asociación estratégica, instrumento de cooperación Sur-Sur que comenzó a funcionar en 2008, no solo como instancia permanente de colaboración recíproca, sino como un ejercicio innovador en el marco de la cooperación. Independientemente de la bolsa anual que cuenta el fondo, esto nos permitió generar una visión y una amplia gama de temas y sobre todo de escenarios de intercambio de experiencias. Ciencia, tecnología, innovación es el eje principal, pero el desarrollo económico regional y la competitividad, así como el medio ambiente, enfatizado en energías sustentables y el cambio climático, han permitido fortalecer la institucionalidad de muchas de nuestras dependencias que se encargan de ejercer la política pública y la rendición de cuentas y la transparencia en mejores condiciones a favor de los habitantes. Los proyectos triangulares también nos permitieron compartir la experiencia en países de la región que se encuentran normas y procesos de certificación, en calidad de ciertos procesos que hubiera sido muy complicado el que de manera autónoma o bilateral hubieran podido llegar a cabo. La triangulación ha funcionado en América Latina y seguirá funcionando y será uno de los ejes en los cuales debemos de basar este nuevo escenario que vamos a plantear. Tenemos una cantidad importante de proyectos, como decía, y los ejercicios y las experiencias nos han hecho reflexionar hacia dónde debemos de ir en estos escenarios de la pandemia. Un tema de emergencia global y regional. Nuestra región latinoamericana lamentablemente registra miles de casos y aún estamos en fases críticas en diversos territorios. El instrumento conjunto de cooperación una vez más reafirma la estrecha cooperación en momentos críticos y claves para poner en el centro a las personas. Repito, para poner en el centro a los habitantes de Latinoamérica.
México y Chile determinaron reencauzar recursos de la programación 19 en un escenario de sensibilidad, pero sobre todo de responsabilidad para poder ayudar a la infraestructura de cada país a poder abonar a las diversas respuestas que se están generando. Y ese es el éxito de la cooperación. El tener la sensibilidad y la capacidad de adaptarse a los momentos, a los escenarios, sin olvidar el concepto de la cooperación, que es el intercambio de experiencias. Y es ahí donde no necesariamente los recursos financieros son importantes, pero lo que debemos de volver determinante es la capacidad que tenemos de transmitir en los diversos escenarios de cooperación. La existencia, disponibilidad y acceso de los instrumentos de cooperación sólidos entre los países de nuestra región plantean, me refiero a Latinoamérica, perdón, plantean un desafío de coordinación inmediata y eficaz en la cooperación sur-sur, básicamente, pero que tuviera un escenario geopolítico muy claro y muy definido. Se hace necesario fortalecer también esquemas de acuerdo, tomas de decisiones y de coordinación bilateral y multilateral que puedan brindar respuestas más rápidas aún, adecuadas y de mayor alcance a dichas emergencias. Los instrumentos bilaterales, trilaterales y multilaterales en la cooperación pueden ser medios eficaces para incrementar esa coordinación, pero también para aprovechar de mejor manera los recursos, métodos y buenas prácticas que se han experimentado. Ello lo debemos... rápidamente termino. En el marco de la actual pandemia, mecanismos de cooperación estructurados pueden facilitar más el intercambio de información. Y aquí haría una reflexión muy respetuosa. El escenario de países de renta media nos ha limitado a ciertos escenarios. ¿Por qué no revisar tal vez los indicadores de gestión que nos permitan utilizar nuevos criterios o nuevos indicadores que puedan sumar las modalidades de aportación, recepción y de cooperación? Y algo que creo que tenemos que apoyar mucho es valorar el activo del capital humano como un elemento determinante en la aportación de la cooperación y no necesariamente los recursos financieros. Y para terminar, nada más quisiera concluir con dos frases. Primero, no olvidemos que somos latinoamericanos, que hemos sido latinoamericanos, somos latinoamericanos y seguiremos siendo latinoamericanos. El Tratado de Libre Comercio que hoy entra en vigor en México es un escenario económico, pero las raíces culturales, sociales y políticas siguen siendo latinoamericanas. Y dos, una frase que aprendí en Santiago de Chile durante las reuniones de cooperación. No hay nada difícil en la cooperación internacional que no resuelva un pisco sour. Salud y bienestar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por esta primera ronda. Nos han entregado varios elementos para pensar en la cooperación internacional del futuro. Ahora vamos con la segunda pregunta, que nuevamente les pedimos responder a los tres panelistas, esta vez en 5 minutos, por favor. La pregunta es, ¿qué pueden hacer América Latina y el Caribe para hacer escuchar su voz en el sistema de cooperación internacional? Doctora Ospina, tiene los 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Dentro de los 5 minutos está la palabra clave, pues estar más unidos. Yo creo que también aquí hay un ejercicio de egoísmo que hemos hecho todos los países, siempre de estar pendientes de cuáles son mis necesidades, hacia dónde direcciono mis demandas, sin estar muy articulados con lo que es esa visión regional. Entonces, para que nosotros podamos tener una posición de reconocimiento como región, así como lo termina el licenciado Gustavo Cabrera, somos latinoamericanos, seremos latinoamericanos, incluyendo al Caribe como esta gran región. Lo que tenemos es básicamente mantenernos más alineados en las demandas que tenemos como región. Esta región que muchos de nuestros países están a portas de ser considerados como unos países que ya no tendrían la necesidad de la ayuda oficial al desarrollo, un tema que se ha venido discutiendo, pero sin embargo seguimos manteniendo esas brechas de inequidad tan grandes,
El otro tema que sería importante que comencemos nosotros a discutir es el tema de los bienes públicos globales. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es cómo la salud, cómo la posible vacuna no debe ser ni ha de ser propiedad de unos laboratorios, sino que tiene un interés global. Y este es un punto nuevo que se viene. La cooperación en los próximos años será una cooperación direccionada a las demandas particulares de los países, o va a ser una cooperación direccionada a las necesidades regionales y por lo tanto aportar a lo que se consideran como los bienes públicos globales. Tenemos muchos mecanismos de relacionamiento que a veces no explotamos en su debida profundidad. Está la Alianza Pacífico, está Mesoamérica, está la CAN, todos esos otros espacios donde más que defender los intereses particulares, tenemos es que posicionar la visión estratégica de la región. E insisto en una palabra que enuncié en mi anterior pregunta, y son las relaciones de interdependencia que tenemos como región, pero relaciones que deben verse como una oportunidad para generar y avanzar en la capacidad instalada que también nos permita cerrar esas brechas de inequidad que persisten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ospina. Tiene la palabra embajadora Hernández. Recuerde los 5 minutos. Sí, muchas gracias. También quisiera retomar el adelanto que hice en mi participación anterior, en que la palabra clave también tiene que ver con el interrelacionamiento, es la comunicación, y una comunicación efectiva entre todos. Los mecanismos de cooperación sur-sur, triangular y también las alianzas público-privadas nos dan la oportunidad de relacionarnos entre nosotros y principalmente, fundamental, acudir a los organismos internacionales, a los entes financieros internacionales de una manera conjunta y con posiciones sólidas como países latinoamericanos. Nos parece que esa es la clave y la manera de que podríamos tener algún tipo de tratamiento diferente o tratamiento diferenciado, porque son nuestras necesidades diferentes a las de otras zonas geográficas. Ese sería uno de los aspectos importantes en cuanto para responder a la pregunta hecha. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra el señor Cabrera. Muchas gracias. Quisiera, en este escenario de la pregunta, hacer una reflexión en el sentido de la cooperación, como en algunos sectores y en algunos lugares se ha entendido. Pareciera ser que estamos más preocupados por darle un mejoramiento a la fachada de la casa sin preocuparnos por cómo estamos dentro de la casa y si estamos de alguna manera ordenados y con escenarios que de alguna manera tienen una relación con el exterior. México está en un escenario, llevamos 2 años de una nueva administración, un cambio radical en la forma de ver las cosas, muy difícil internamente porque hemos estado revalorando muchos de los escenarios bajo los cuales creíamos que era la alternativa económica y políticamente hablando, y ahora hemos vuelto y en un regreso necesario para la reflexión a analizar nuestras capacidades y sobre todo nuestras posibilidades en busca de un escenario mejor. El tema económico sigue siendo determinante en todos los sentidos, pero algo que hemos aprendido es de que en la medida que hagamos las cosas de manera solidaria y de manera unida, podemos lograr muchos más beneficios que perjuicios. Quiero poner un ejemplo de diplomacia científica que puede dar un razonamiento un poco más claro de lo que estoy tratando de describir.
El sincrotrón, que es una máquina científica muy complicada de acelerador de protones y de partículas, se convirtió en Jordania en un elemento de unión de los países de la zona que históricamente se encontraban o se encuentran política y hasta religiosamente, lo digo con respeto, en conflicto. Pero la diplomacia científica permitió unirlos en un objetivo. Y ese objetivo ha hecho que en la actualidad el sincrotrón sea uno de los elementos de investigación científica mucho más avanzados para poder hacer investigación acerca del COVID. Es el mismo escenario. La cooperación debe de ser solidaria, la cooperación debe de ser organizada y la cooperación debe de ser en función de los alcances y las capacidades que cada uno tenemos. El eje de la Alianza del Pacífico, como lo hemos estado revisando, es una estrategia latinoamericana que nos va a ayudar a salir adelante en muchos temas. Pero como ese, tenemos que voltear a ver a Centroamérica, a las islas del Caribe, y buscar que el tema, ya sea ciencia, ya sea salud, ya sea economía, ya sea cultura, sea un elemento unificador en el objetivo. Y ese es el escenario que buscamos a partir de esta nueva administración. La cooperación y la solidaridad como un elemento de cohesión regional para enfrentar colectivamente los beneficios. Y eso lo vivimos el año pasado con el tema de los migrantes transcontinentales que llegaron a México, al sur de México, con la idea de ingresar para llegar a Norteamérica. Tenemos que encontrar mecanismos de solución multilateral, pero también buscar en el origen de los problemas la solución de manera cooperada. Esa sería un poco la reflexión que queríamos por parte de la MEXI. Muchas gracias a los tres panelistas. Ahora tendremos dos preguntas del público, las cuales pueden ser contestadas por todos los expositores, pero en 2 minutos, por favor, cada uno. Las dos preguntas son, 1, ¿es necesario un plan Marshall para Latinoamérica post-COVID? Y 2, ¿no sería necesario adecuar o evolucionar el lenguaje hacia la clasificación que hace el Banco Mundial de los países en 4 categorías, más allá de desarrollados y no desarrollados? Bueno, si quieren comienzo yo. Por favor. Con el tema del plan Marshall, yo creo que también eso quedó y dejó una huella muy grande en el imaginario. Los tiempos han ido cambiando, somos países que nos vemos afectados grandemente en términos socioeconómicos con esta pandemia, pero también recordemos que los países tradicionales también han sido afectados. Y ese flujo económico, ese flujo de una cooperación no reembolsable, seguramente va a disminuir. Así que yo personalmente, como directora de la Agencia Presidencial de Cooperación, me voy más en una visión estratégica de relacionamiento en las regiones. Yo creo que demostramos bien que mal, todos los países nos tocó asumir solo este reto y este desafío. La cooperación, efectivamente, en el caso colombiano, yo tengo que agradecer a los países que nos han dado cooperación con el tema del COVID, pero tengo que destacar aún más son los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para poder enfrentar esta pandemia. Eso nos ha dejado muy buenas prácticas que tenemos en este momento la oportunidad de transferir. En el tema de las categorías, nosotros ya como países también nos estamos autodefiniendo con diferentes categorías. Colombia, por lo tanto, se reconoce como un país dual. Somos un país que estamos en desarrollo, estamos avanzando y en ese orden de ideas, en el marco de la cooperación, somos también unos países oferentes de cooperación. Somos unos países donde esa oferta la reforzamos con unas alianzas multiactor y somos unos países donde estamos apostándole a una mayor eficacia en materia de gestión de la cooperación. Me uno a lo que estaba planteando México, la importancia que tiene de esa diplomacia científica y técnica que debe ser uno de los ejes de unión para la región latinoamericana y del Caribe. Muchas gracias, doctora. ¿Quién más? Embajadora. Si me permiten
acotar alguna idea sobre esto, y es que también, ¿se me escucha? Sí, claro. También hemos descubierto en el tiempo de afrontar esta pandemia, efectivamente nuestras fortalezas que podemos compartir, y hemos también apostado y deberíamos seguir, coincido con que el tema de la diplomacia científica lo tenemos que incentivar y utilizar para beneficio de todos. También me quiero referir al tema de que hemos descubierto también brechas. Hemos descubierto problemas de brecha digital, hemos también debilidades de nuestros servicios de salud, hemos también descubierto algunos problemas de distribución de los recursos que, siendo escasos, son todavía menos distribuidos de manera equitativa. La pobreza prevemos que va a aumentar. De ahí que también tenemos que tomar en cuenta, para efecto y siguiendo el tema de los aspectos de la graduación multidimensional o esta visión multidimensional de nuestros países, es un factor que nos une y que tenemos que tomar en cuenta en nuestras peticiones y nuestras iniciativas. También nuestras debilidades, repito, que compartimos como países latinoamericanos. Muchas gracias, embajadora. Señor Pezzini. Sí. ¿Me se escucha? Sí, sí. Sí, muy bien. Mire, una consideración general. En Europa ha habido obstáculo mayor a la creación de una política fiscal junta. A hoy, por la primera vez, 600.000 millones se ponen juntos por poder hacer un fondo por enfrentar los retos estructurales de Europa. En alguna medida es una lógica comparable al Fondo Marshall. ¿Por qué se produce después todo este obstáculo? Porque los retos son enormes. Entonces, no hay ninguna duda en mi sentido que se debe enfrentar una serie de problemas, incluidos los bienes públicos globales, con la misma dimensión que el problema se presenta. Por ejemplo, frente al tema del COVID, realizamos una cosa: el COVID actúa de manera simétrica, entra en todos los lugares. La reacción, el impacto es asimétrico. Entonces, ¿cómo enfrentar esta cuestión? Se deben construir fondos regionales, incluido fondo global. Ahora, esto es incluido más importante en los países en desarrollo, que me permiten de recordar un dato que todos conocen. La recaudación fiscal sul PIB en los países OECD es 34.4%. En el caso de Latinoamérica es 22.6%. En África hay países que recaudan más que en Latinoamérica. Entonces, podemos esconderlo, pero la verdad es que una necesidad fuerte de repensar la financiación del desarrollo está para acá, incluido entre regiones. Y yo soy partisano de una operación fuerte por reducción de la deuda y que se negocie también la deuda con el sector privado. Pero quizá hay alternativa en este marco. Entonces, la dimensión del problema es grande y no se puede solucionar solamente con otro mecanismo. L'idioma. Evidentemente debemos cambiar el idioma. Evidentemente es inapropiado. Ma mire, la Unión Europea ha cambiado ya el título de su política. No es desarrollo más, se llama partnership. ¿Por cuál razón? Porque el desarrollo se había transformado en política de asistencia. Y ahora están diciendo, no, debemos sentarnos en frente a los países y discutir de par a par. ¿Por qué? Porque China lo está haciendo. Y si China lo hace, nosotros no, al final dejamos al lado de la historia. Entonces, hay una reflexión sobre esto. ¿En qué dirección ir? En mi sentido, vosotros todos lo han dicho de manera muy clara. Ha habido dos lógicas en toda la política del desarrollo en los últimos 40 años. Una es la lógica normativa. Yo te digo cuáles son los estándares, tú lo aplicas. En este caso te doy el dinero. La lógica que se está haciendo ahora con África, hay una cosa que se llama
Compact for Africa del G20, que está diciendo, si los africanos adoptan los estándares de nosotros en governance, quizá un día vaya a haber inversión extranjera, que no es más tanto creíble porque Chile llega ya con 60.000 millones, se lo pone sulla mesa y dice ¿qué hacemos? Pero esta lógica va siguiendo existir. Es la lógica del DAC. El DAC decide qué deben hacer los países por hacer cooperación. Aquí alrededor de la mesa hay una serie de países OECD que no soy miembro del DAC. Soy miembro de la OECD, pero no soy miembro del DAC, porque hay una lógica muy restrictiva. Hay una segunda lógica que es fundamental, es la lógica interpretativa, de compartir experiencia, de ver juntos cómo construir estándar, cómo definir cosas. Y no yo te acepto a la mesa solamente si tú aplicas estándar que yo tampoco adopto, ma que decidí hace 20 años. Aquí debemos modificar evidentemente idioma y lógica. Yo pienso que el cuestionamiento de vosotros en este momento es extremadamente útil. Aquí no se trata de ser marginal en una política ya existente en la cual pedimos entrar. Aquí se trata de inventar una lógica de cooperación entre los países y, ¿por qué no? Hacémosla antes con los países latinoamericanos, pero después se debe también adoptar fuera de los países latinoamericanos. Muy bueno. Gracias, señor Pezzini. Señor Cabrera. Sí, gracias. En el momento que hacías la pregunta me vino a la mente varias cosas. El plan Marshall es una alternativa, un escenario viable, la bolsa de recursos necesaria. Creo que la principal preocupación que debemos tener todos los países que estamos inmersos en un proceso de reactivación es, ¿vamos a hacer una reactivación del país económica e industrialmente a costa de cualquier escenario? ¿Vamos a perder los grandes avances que en materia de sostenibilidad y sustentabilidad hemos generado como parte de la norma? O sea, esa es un poco la preocupación a la cual debemos decir. ¿Cómo podemos encontrar? Y ahí la cooperación multilateral va a ayudar en diversos escenarios a poder mantener uno de los grandes avances que era la conservación y todas estas políticas acerca de tener menos efectos provocados por el cambio climático. Si la medida voraz del capital nos lleva a generar espacios en un plan Marshall relacionados con una reactivación industrial para que el mundo vuelva a caminar en la forma que venía caminando, donde los escenarios son muy dicotómicos, pues vamos a perder mucho lo que generacionalmente hemos avanzado. Y es ahí el reto, donde como país y como región debemos de trabajar de manera más cooperacionista en una lógica de defensa hacia lo que hemos avanzado. Segundo, las nuevas categorías, esta clasificación o este escenario es un escenario necesario, pero que debe ser dinámico. Debemos de tener algo así como un ranking permanente en el cual vayamos haciendo valoraciones y no estratificar. En el escenario de que eres con infraestructura PIB más 3, entonces estás en un escenario alto, un escenario bajo. Debemos de sumar una serie de capacidades y lo toco de manera muy general, no es motivo de discusión, pero la valoración que se está haciendo en México acerca de los indicadores de bienestar de la población nos hace revisar mucho el tema economicista como determinante y generar nuevos valores humanistas que nos ayuden a complementar de una manera más válida estos planteamientos de política de reactivación y sobre todo de reinserción. Es muy lamentable, y lo decimos abiertamente, que los escenarios más desventajosos rurales van a ser los escenarios naturales de mayor actividad de trabajo. Entonces, sí tenemos un reto en Latinoamérica, conservar los avances ambientalistas, los voy a decir así para englobarlos todos en un escenario, donde la conservación y la preservación había sido un objetivo y no queremos perderlo bajo la amenaza de la reactivación independientemente de la bolsa de recursos que se dispone. Esas serían mis dos respuestas. Bien. Bien. Muchas gracias, señor Cabrera. Muchas gracias a todos los panelistas, también a Mario Pezzini por su presentación. Creo que nos vamos
más informados, pero también entusiasmados tras discutir estas ideas que permiten pensar en una cooperación internacional para el desarrollo en Latinoamérica acorde a los tiempos actuales, incluida la pandemia, por supuesto. Para terminar esta actividad, los dejo con el director ejecutivo de ACSID, embajador Juan Pablo Lira. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Mario, Ángela, Rita, Gustavo y a todos quienes nos están escuchando. De verdad me siento muy satisfecho. Creo que uno nunca tiene clavada la rueda de la fortuna, ni tiene la última palabra prácticamente en nada. La maravilla de poder conversar, así no sea en forma directa, pero en este caso a la distancia, nos permite intercambiar puntos de vista. Creo que la inquietud que yo les contaba que conversé con mi almohada y después con el maravilloso equipo que me acompaña, tiene un sustento que ustedes mismos lo resaltan. Hay una serie de elementos transversales que están ocurriendo en torno a esta conversación relacionada con la cooperación, relacionada con la solidaridad, relacionada con el aunar esfuerzos para poder salir adelante. Permítame hacer el siguiente resumen que lo tengo en 10 puntos, muy simples. El primero, resaltar algo que se hablaba relacionado con el contrato social. Creo que es fundamental. Lo que Mario nos decía. Es importante que América Latina entre a la conversación y se haga algunas preguntas, tal como lo está haciendo África, tal como también lo hace Asia. Esto es, ¿queremos permanecer en el mismo estadio en que estábamos antes de esta situación? Sin entrar a filosofar respecto de por qué vino el COVID, cómo vino el COVID, por qué ocurrió lo que ha ocurrido. Lo concreto es que se instaló, ya pasó por el hemisferio norte, hoy día está instalado en el hemisferio sur y los efectos son de una complejidad sanitaria y social impactantes. Entonces hay que pensar nuevamente en términos importantes lo que denominamos el contrato social. Otra cuestión que considero importante tiene que ver con los cambios necesarios que debe tener necesariamente la estructura de la cooperación. Y esto no es un tema solamente semántico, no es solamente un tema que tenga que ver con una cuestión de tipo conceptual, porque cada cual legítimamente juega sus intereses. Nosotros, los 4 países de América Latina, hoy día sentados acá a conversar, la verdad que somos infinitesimales en la mirada global de la economía como la conocemos. Economía que, perdone que se los diga, mi percepción es que está muy en cuestión, por muchos aspectos, entre otros por el que al final nos tocaba a Gustavo. El tema medioambiental es crucial. La COP19, que no se pudo realizar en Chile, pero que se terminó realizando en España, nos hacía llamados dramáticos. Y aquí no se trata de contarnos novelas entre nosotros. Está bien García Márquez, está bien Neruda, está bien todos nuestros poetas, todos nuestros cantautores, todos nuestros maravillosos pintores, danzantes indígenas. Todo eso está muy bien. Pero ¿por qué han vuelto los pumas a la ciudad de Santiago? ¿Por qué han vuelto los cóndores a la ciudad de Santiago? ¿Por qué los zorros? ¿Por qué en los Alpes? ¿Por qué en México? ¿Por qué en Colombia? ¿Por qué la naturaleza vuelve a retomar lo que los humanos, de manera muy poco considerada y consciente, los han invadido? ¿Qué ha pasado con los ríos? ¿Qué ha pasado con los mares? ¿Qué ha pasado con los lagos? 100 días suficientes para decirnos, hey, humanos, aquí estamos, por favor, ayúdennos a recuperar, a reconvertir, pero pasar de la acción, de la teoría a la acción. Entonces el tema medioambiental es crucial. Yo les hablaba me pregunto muchas veces, cuando la gente dice, cuando volvamos a la normalidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De seguir produciendo como producíamos? ¿De seguir en la industrialización que teníamos? ¿De seguir quemando combustibles fósiles como los quemamos? ¿De seguir volando cuando uno ve el mapa satelital del mundo, que no se alcanza a percibir lo que es Europa o lo que es Estados Unidos, porque por sobre ello hay miles de aviones volando al tiempo? ¿Qué pasa con eso? ¿Queremos volver a eso? Entonces descuidámonos, porque de verdad entramos a la sexta glacialización del mundo. Y esto no lo digo como predicador de ninguna naturaleza, es un hecho objetivo. El mundo no resiste más. Entonces tenemos que, por ejemplo, intercambiar
energías eólicas, energías solares, hidrógeno verde, que es parece que es la energía del futuro, la electrificación de muchas cosas sin generar la desalinización del agua a través de mecanismos que tampoco generen mayores problemas ambientales. Pero porque me entusiasmo el tema, me fui del tema y me olvidé. Solidaridad. Todos hablamos de solidaridad, todos dijimos la palabra solidaridad. Eso es crucial. Ni los colombianos, ni los mexicanos, ni los costarricenses, los ticos, ni nosotros, ni nadie se salva sola de esta. No, 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 no. Plan Marshall, por favor, década del 40, meas culpas, vamos a reconstruir Europa, pongo a su disposición en lo que en ese momento se puso a disposición. Estamos en otro mundo. Pero bien nos dice Mario, ¿por qué razón Europa en este instante se pone de acuerdo en este tema crucial que tiene que ver con el tema financiero internacional? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa con la CAF? ¿Qué pasa con el BID? ¿Qué pasa con las coordinaciones? Y Mario nos decía una cosa que me dejó, no voy a decir avergonzado, que no es la palabra, pero algo atónito. Todos se ponen de acuerdo, los asiáticos, los africanos. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué América Latina no lo ha hecho ahora ya con urgencia? Por eso, Mario, te agradezco mucho esta observación, porque tenemos el prurito, equivocado culturalmente, de creer que estamos en un estadio determinado que hace que ustedes, Europa, están en un estadio diferente, superior, y los africanos están en uno inferior. Estamos equivocadísimos, porque el crecimiento de África es 2, 3 y 4 veces superior al de América Latina. Entonces, seamos capaces de despertar y de darnos cuenta que tenemos que remecer el árbol para que caiga la fruta, porque de lo contrario, esto no camina de esa manera. Mi querida Ángela, tocaste un punto genial, bienes públicos globales. O sea, esto además toca la esencia de lo que decía también Gustavo. Tiene que ver con el modo de producción, tiene que ver con la apropiación de lo que se produce, tiene que ver con patentes, con regalías, tiene que ver con muchas cosas que están en el backstage, en el patio de atrás. Pero hay cosas que son bienes públicos globales. Por ejemplo, las vacunas. O sea, ¿qué? ¿Nos vamos a degollar ahora cuando aparezca, no sé si en China, o en Israel, o en Europa, o en Estados Unidos, la vacuna? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a hacer la humanidad cuando requiera 5.000 millones de dosis casi en lo inmediato? ¿En qué orden se va a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros? Los países prosures están trabajando en esta idea y vamos a seguir aunando esfuerzos. Rita querida, nos hablabas de la importancia de las alianzas público-privadas. ODS 17, número 17. El papel todo lo resiste. Los seres humanos, en su creatividad infinita, transforman todo en ideas, pero llevémonos a la práctica, perdamos la vergüenza. No hay ningún temor en trabajar con los privados, con los dueños del capital, con los dueños de las industrias, con los universitarios, con los centros de pensamiento. Así piensen distinto de uno, pero si ese no es el punto. Bolívar, hace 200 y tantos años, nos hablaba del tema de la importancia de la integración. Y otros líderes de este continente. Estamos todos desunidos. Todos miramos para el lado. No hemos logrado ponernos de acuerdo. Ya ha pasado 1000 ideas sobre el particular y seguimos mirando hacia y probablemente el COVID nos está obligando a mirarnos, a recordar que si hay un problema fronterizo con un vecino, el problema fronterizo se puede solucionar de otra manera, pero que en este instante tenemos que mirarnos de igual a igual e intentar dar un paso tomados de las manos, por usar una metáfora. Por eso, solidaridad y cooperación. La idea de la reciprocidad. Todos tenemos algo que aportar. Nadie puede abstenerse de esto. Y todos tenemos necesidad de recibir algo.
Y aquí resalto algo que es importante, no necesariamente dinero. Yo creo que no es necesario en este instante tanto el manejo financiero como sí el intercambio de buenas prácticas, el intercambio tecnológico, el adiestramiento. Hoy día tendrá que ser a la distancia, no puede ser presencial por las razones obvias que estamos viviendo. Mario hablaba de un tema que suena casi a blasfémico, pero que es crucial, el tema de la recaudación. Ustedes recaudan en torno al 35%. Y nos dices con mucha elegancia y con la sapiencia propia de ti, América Latina recauda el 22%. Y nos agregas algo que nos pones el dedo en la llaga. África recauda más que América Latina. Pensémoslo. Démonos cuenta de lo que está ocurriendo. Eso es un hecho fundamental, súper complejo de implementar. Porque naturalmente habrán algunos que se defenderán como gatos de espalda y otros que dirán que es necesario hacer un esfuerzo para poder salir todos juntos adelante. Y si no lo hacemos, pues no lo hacemos y seguimos marcando el paso como lo estamos marcando. Pero son hechos importantes y por eso que te reitero, Mario, tu buen aporte en muchos aspectos y en este también. Y termino haciendo una referencia al tema de, que también lo dijiste tú, el cuestionamiento al idioma, a la significación de las palabras, al acuerdo necesario para el entendimiento entre quienes hablamos un mismo idioma. Sí, tenemos distintas caracterizaciones, distintos acentos, pero todos fuimos conquistados por los mismos, todos sufrimos las mismas consecuencias de aquello, pero nos quedamos con un maravilloso idioma tras nuestro. En lugares se habla mejor, en otros lugares se entiende poco, pero así es la vida. Ustedes adentro de Italia, Mario, no me diga, los dialectos y las maneras de manifestarse son geniales, pero se entienden al final del día. Entonces, yo quiero finalizar diciéndoles que este tipo de conversación, ojalá lo podamos llevar más a la práctica, vamos a tener otras oportunidades de seguir conversando, vamos a tener la oportunidad en la experiencia que tenemos con México de acentuar el acuerdo de cooperación Chile-México. Con Colombia estamos trabajando cosas muy específicas, recibiendo de Colombia, dándole a Colombia, con Costa Rica igual. Ojalá podamos mirarnos como iguales, ojalá podamos entender que esta es una oportunidad que nos está imponiendo la naturaleza y la pandemia y logremos en lo sucesivo, ayudando a nuestros respectivos gobiernos que se alíen en la forma como lo hacen, a que nuestros pueblos puedan salir adelante. Lo están pasando muy mal, ustedes lo saben. Hoy día nos han dado las cifras macroeconómicas de nuestro país del último mes, la cosa está complicada. Y estamos en pleno invierno, estamos con temperaturas que están fluctuando entre los 0 y los 10 grados, o sea, además hace mucho frío, y por consiguiente la pobreza y las desigualdades están emergiendo de manera más cruda. Yo les quiero dar las gracias a todos, como dueño de casa, como anfitrión de esto, darte las gracias a ti, Luis, reiterarle las gracias a mi equipo. Cada vez que converso con ellos me da más gusto, porque además me permiten que yo hable puertas adentro con improperios, con las maneras normales de conversar, como hablamos los humanos, y agradecer, porque sin ellos esto no habría sido posible. A todos los que nos han acompañado y por supuesto a ustedes. Sigamos juntos, hagamos esfuerzos, sigamos conversando, que tenemos la responsabilidad de ayudar por la vía de la cooperación a que este problema se pueda superar de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, director. Gracias, señor Cabrera, señor Pezzini, embajadora Hernández, señora Ospina. Gracias también al público. Les cuento que tuvimos más de 100 participantes en este conversatorio. Todo un éxito. Gracias también por las preguntas, todas muy interesantes, pero teníamos espacio solamente para 2. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, Mario. Chao, chao. Adiós, gracias.